Capacitación empresarial. Enseñanzas prácticas y útiles aplicables a todo tipo de empresa. Bienvenidos a Valores Integrados, un programa de capacitación empresarial. Hoy vamos a hablar sobre los contratos en la empresa. ¿Qué tipo de contratos debe conocer un empresario en el momento de contratar personal, en el momento de hacer contratos comerciales con proveedores, con clientes, con aliados estratégicos? Hoy tenemos un invitado que sabe muchísimo sobre este tema. Él es abogado, gerente de Concertación Empresarial SAS, y él es Bernardo Luján. Bernardo. Muchas gracias, José. Bienvenido. Te agradezco mucho la invitación a tu programa. ¿Qué tipo de contratos debe tener una empresa y el empresario qué conocimientos debe tener respecto a esos contratos? ¿Qué tipos de contratos? Todos aquellos posibles. A veces la gente cree que no está haciendo contratos y está teniendo la mayor cantidad de contratos que a veces se puede imaginar. Una persona que toma un taxi cree que no está haciendo ningún tipo de contrato y está haciendo un contrato de transporte donde el conductor del taxi o la empresa a la que está afiliada el taxi están respondiendo por su integridad por todo el tiempo que él esté montado en el taxi. O incluso con las personas de la calle, si llega a tener un accidente, estas empresas de los taxis o el conductor están respondiendo por todo aquello que pase. Entonces muchas veces consideramos nosotros que se deben hacer algunos tipos de contratos, pero realmente la cantidad y la naturaleza de los contratos que se hacen excede muchas veces del conocimiento que tiene un empresario de todo aquello que considera que se debe blindar en una compañía. Si yo voy a pedirle a una persona que vaya y haga al banco una diligencia de consignación de un dinero, muchas veces le puedo simplemente pedir el favor, resulta que lo atracaron y yo con esta persona o no tenía un contrato correcto o no tenía una póliza, otro tipo de contrato, donde entren a responder por todo aquello que se generó de perjuicios para la compañía en una situación, en un momento determinado. Entonces, ¿qué tipos de contratos? Toda la cantidad de contratos posibles, no solo porque la evolución y la marcha de la compañía lo va exigiendo, sino porque además, si se tienen reglamentados, organizados, elaborados jurídicamente bien, van a prever todo tipo de situaciones. Entonces, si lo pudiéramos dividir, serían básicamente en dos naturalezas, que son la naturaleza laboral, todo lo que tenga que ver con empleados, y la naturaleza comercial, que es con socios, con clientes, con proveedores. Entonces, si vamos a hablar de estas dos naturalezas, son las que más se dan en las compañías. Las otras relaciones, que serían impuestas muchas veces por las leyes, harían que las compañías tengan que responder ante una determinada situación, pero no porque existe un contrato, sino porque existe una reglamentación. Por ejemplo, el tema de impuestos. Cuando yo estoy hablando de este tema, yo no tengo un contrato con la administración de impuestos de cada país. Simplemente por el hecho de ser persona jurídica, de ser un empresario, de ser un comerciante, tengo que responder por unos impuestos. Y ahí no he hecho ningún contrato con el país, pero tengo que responder por ellos. Es diferente de un contrato que yo tengo con un cliente, donde le tengo que responder por el buen producto, por el servicio, por postventa, por garantías. Entonces, vamos a dividir para efectos de esto en temas laborales y comerciales. Empecemos con el tema laboral. ¿Qué tipo de contratos laborales existen? Y hablemos, obviamente estamos en Colombia, busquemos de hablar a nivel de manera genérica para Latinoamérica. Sí, porque empresas hay en todas partes y empleados igual. Yo me atrevería a decir que son dos tipos de contratos. Uno el verbal y el otro el escrito. El verbal simplemente termina por llevar a un acuerdo entre las dos personas que están contratando quién es el jefe y quién es el empleado y cuáles serían los términos. Pero si ya vamos a entrar a la legislación de cada uno de los países, veremos que la formalidad, cuando se habla ya de un contrato escrito, que en Colombia es fundamental, puede haber el contrato verbal y tiene total validez, pero los contratos verbales básicamente terminan por llevarse a un documento jurídico que es el contrato escrito. Ese contrato escrito tendría, digamos que ya muchas connotaciones. Uno, la duración del contrato. Entonces estaríamos hablando de un contrato a término indefinido, o una duración específica, un contrato a término fijo, o una contratación para una obra específica, contrato de obra. Luego, en cada país se le podrá llegar a dar la denominación, pero en todos los sitios tenemos que se contrata a las personas para las mismas actividades, de pronto con diferentes denominaciones, pero un contrato se puede dividir entonces
o por la duración, término fijo o indefinido, o por el formalismo, que sería verbal o por escrito. Hay otros componentes o elementos que ya influyen en el contrato mismo, como para que ese contrato tenga diferente manejo, diferentes tratamientos, diferentes normas a las que se puede aplicar. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de un contrato a término fijo, lo puedo someter a la duración por un plazo que yo le dé o por una condición. En este caso, yo lo asimilo o siempre pongo un ejemplo y es: yo puedo contratar a un pintor para que venga a mi casa y pinte toda mi casa, o un edificio, que venga y pinte todo el edificio. De la forma como yo lo contrate, estaré logrando su mayor o su menor ineficiencia. Si contrato a un pintor para mi edificio, pero lo contrato de manera indefinida y le pago por días, este señor seguro se demorará 1 año o 2 años, porque tendrá trabajo seguro siempre. Es distinto de cuando yo le digo: yo lo contrato por el edificio, y entonces ya lo empezaré a ver trabajar sábados, domingos y festivos, de día, de noche, y llevar a su familia para pintar, porque necesita acabar rápidamente el edificio para poder ir para otro lado, porque no va a ganar más por pintar el mismo edificio. Luego, si yo lo contrato para una obra, eso implicará un contrato a término fijo o a un plazo específico. De esa contratación que yo haga, adecuada o inadecuada, no solamente afectará la eficiencia del contrato que yo he hecho, sino la rentabilidad de la compañía. Le voy a pedir que nos responda a esta pregunta después del corte comercial. ¿Cómo podemos saber qué tipo de contrato podemos hacerle a un determinado trabajador y por qué? Okay. Vamos a este breve corte comercial y ya regresamos.